Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estéis escuchando. Sean bienvenidos al primer programa de Historias de Fútbol, un proyecto que comienza hoy a nacer y con el que espero que disfruten, se diviertan y aprendan más sobre esta pasión universal que es el deporte rey, el fútbol. Como ya hemos comentado en nuestras redes sociales, Historias de Fútbol abordará cada semana historias llamativas, curiosas y olvidadas sobre clubes, jugadores, entrenadores, competiciones y un largo etcétera. Recuerden que en nuestros perfiles de Twitter y Facebook podrán estar al día de cada programa que hagamos. Si aún no lo habéis hecho, podéis seguirnos en Twitter en el perfil @HIST_D_fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Además, estos programas podrán oírlo en iVoox, Spotify y YouTube. Sin más preámbulos, como ya sabéis, os traemos hoy en nuestro primer programa un homenaje, como no puede ser de otra forma, al astro del fútbol mundial, desgraciadamente ya desaparecido, Diego Armando Maradona. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera, es un hombre pegado a la pelota de cuero. Y para hacerles la entradilla de lo que será este primer programa en forma de homenaje a la estrella argentina, les presento a mi compañero Gonzalo Nacharro. Muy buenas. Pues muy buenas a todos nuestros oyentes. Espero que sean muchos los que nos acompañen en este primer programa de Historias de Fútbol. Y como bien tú has comentado, no podía ser de otra forma este primer programa que dedicárselo a una de las muchísimas cosas que han marcado este año, ¿no? Como ha sido el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el que me voy a permitir el lujo de denominar el mejor jugador de la historia de este deporte. En este primer programa vamos a hablar de Diego Armando Maradona, pero vamos a hablar en concreto de un tema que estuvo de actualidad hace varias semanas y que es una etapa bastante desconocida de la trayectoria de Maradona, y son esos meses de la temporada 93-94 en los que Maradona fue leproso, es decir, en los que Maradona fue el jugador de Newell's, del club de Rosario. Esto, como he comentado, estaba de actualidad porque Leo Messi, en el partido que enfrentó al Barcelona con los Osasuna, sacó tras marcar uno de los goles la camiseta de Newell's con el dorsal 10 que portara Maradona en su día. Sí, pero bueno, vamos a centrar un poquito, es decir, ¿cuándo fue? Vamos a explicar bien cuándo y cómo llega Maradona a jugar en Newell's, porque, Gonzalo, tenemos que remontarnos, como bien has dicho, a la década de los 90 y a ese Diego Armando Maradona post-sanción y que se encuentra jugando en el Sevilla. Pues sí, concretamente tenemos que irnos al año 1993, al 13 de junio de 1993, cuando disputa su último partido con el Sevilla Diego Armando Maradona, partido que enfrentaría al Sevilla con el Burgos y en el que se produciría uno de los episodios más destacados, más llamativos de la trayectoria del astro argentino en Sevilla, y es cuando se pelea con el entrenador Carlos Salvador Vilardo, el cual le pide que fuerce para jugar la segunda parte del partido cuando Maradona venía de una lesión. Para eso se infiltra Maradona y en el minuto 53, al poco de comenzar la segunda mitad, Vilardo lo sustituye, provocando, y con razón, la ira de Maradona, que se marchó del campo dedicándole improperios variados al entrenador argentino. Tras esto, Maradona, que tenía firmado con el Sevilla un contrato de un año con la posibilidad de ampliarlo a otro más, se rescinde el contrato con un famoso episodio de unas supuestas grabaciones que poseía José María del Nido. Sí, vamos a parar un poquito en esta anécdota de la cinta,
porque, bueno, cuando el Sevilla Fútbol Club, lo que es la directiva, intenta o comienza el proceso para romper el contrato de Maradona, que evidentemente pues era un contrato importante y era un contrato complicado, como siempre son los contratos de los grandes futbolistas, se habla de José María del Nido, que era entonces vicepresidente de Sevilla, el presidente era José Luis Cuerva. ¿Y qué pasa un poco, Gonzalo, con esa cinta? ¿Qué es lo que cuentan Pues, las fosas marianas? Sí, se cuenta por los pasillos del Sánchez Pizjuán que Del Nido se presentó a la reunión con el agente de Maradona con un maletín que contenía una cinta en la que supuestamente había unas grabaciones comprometidas de Maradona, pero según se dice, y esto lo ha reconocido el propio hijo de Luis Cuervas, entonces presidente del Sevilla, la cinta Del Nido no la había quitado ni el plástico después de comprarla. Como que no había absolutamente nada. No había era absolutamente simplemente nada en la cinta. Una simple amenaza, pero vamos, una amenaza que surtió efecto porque se rompió el contrato, se llegó a un acuerdo y Maradona terminó su contrato con el Sevilla de aquella manera, ¿no? Pero bueno, no vamos a pararnos más en esto porque aquí vamos a poner un poco como Paco Umbral. Hemos venido a hablar de Maradona en Newell's, no de Maradona en Sevilla. ¿Cómo se comienza a forjar la llegada de Maradona a Newell's? Pues Maradona, una vez que rescinde con el Sevilla, estamos hablando ya del mes de julio-agosto, se empieza a barruntar en la prensa argentina la vuelta de Maradona a alguno de los clubes argentinos, ¿no? Maradona ya un poco de capa caída, que parecía que estaba terminando su carrera, que no se había recuperado bien de la sanción por dopaje que tuvo al final de su etapa en Nápoles. Y claro, son varios los clubes argentinos que se interesan por Maradona y que comienzan a negociar. Y de estos clubes argentinos, el primero del que debemos hablar es el club en el que se formó Maradona, el club en el que Maradona se hizo jugador profesional, y es Argentinos Juniors, el club que se le apoda El Bicho. Con este... mal apodo, en los tiempos que corren. Sí, mal apodo. En esta negociación con Argentinos Juniors, con el club bonaerense, estaba totalmente encarrilada, el fichaje de Maradona parecía hecho, iba a volver a la que fue su primera casa, hasta que se produce un episodio un poco turbulento, un poco oscuro, que es el que Maradona es extorsionado por los barras bravas de Argentinos Juniors, los cuales le piden $50.000. Sí, vamos a aclarar para aquel que no lo sepa, aunque yo creo que la mayoría de gente ya sabe a qué se refiere el concepto de barras bravas. Los barras bravas en Sudamérica, o en este caso en Argentina, es lo que en Europa podemos conocer como los hooligans o los grupos ultra en general, ¿no? Tanto en España como ya he dicho en Inglaterra, en Reino Unido, pues se conoce más como los hooligans, y en Sudamérica pues se habla de los barras bravas. Como decimos, tras esta extorsión pues se rompen las negociaciones que parecían muy encarriladas para que Maradona llegara a Argentinos Juniors, y el siguiente paso todavía no va a ser Newell's, sino que se acerca mucho a otro club que es San Lorenzo. Efectivamente, el San Lorenzo, el club de Boedo, será el siguiente en tener bastante cerca el fichaje de Maradona, y aquí debemos de destacar la figura de Oscar Ruggeri, el jugador de la selección argentina y por lo tanto compañero de Maradona, y que como curiosidad pasó por el Real Madrid y, atención, jugó en Segunda B con el Real Jaén. En el Estadio de la Victoria jugó Oscar Ruggeri. Sí, y efectivamente, muy probablemente Oscar Ruggeri tenga en sus vitrinas un trofeo del Olivo. Ojo al trofeo del Olivo, que yo creo que tiene también un programa, ¿eh? Sí, en general los trofeos veraniegos podrían dar para uno o varios programas incluso. Sí, pero muchas veces se recuerda al Carranza, al colombino, pero ahí está el trofeo del Olivo, ahí está el trofeo de la Vendimia de Jerez, que son grandes trofeos. El trofeo también, Ciudad de la Línea, el trofeo Costa del Sol. Ojito al trofeo del Olivo, que yo vi a Vargas, un portero que tenía el Ciudad Atlético, que acabó jugando aquel trofeo de delantero. Son grandes anécdotas del trofeo del Olivo. Pero bueno, vamos a reconducir. Estamos en la negociación de Maradona con San Lorenzo. Gracias, como hemos dicho, a Oscar Ruggeri, este ex compañero de selección, que como hemos dicho pues fue un futbolista que pasó entre otros equipos por el Real Madrid y por el Real Jaén. Oscar Ruggeri se encuentra en esos momentos en San Lorenzo e intenta tirar por su amistad
de Maradona, pero llega un momento en que la negociación pues va a obstaculizarse. Efectivamente, la negociación no llega a buen puerto, principalmente por las malas relaciones, las reticencias del presidente de San Lorenzo en ese momento, Fernando Miele, que no terminaba de ver del todo claro el fichaje de Maradona, no lo veía rentable. Y otro personaje que aparece ahora y no va a ser, adelantamos que no va a ser la última vez que aparezca en el podcast, como es el entrenador Jorge Castelli, el cual no estaba muy por la labor de meter en su vestuario a un personaje de la talla de Maradona, el cual le podría crear alguna que otra disputa si no se le daban ciertas licencias al astro argentino. Pues en este contexto de negociación con Argentinos Juniors, que se acaba rompiendo por la extorsión de los barras bravas, y negociación con San Lorenzo, que finalmente no llega a buen puerto, Maradona acaba en Rosario, Maradona acaba en Newell's. En septiembre de 1993 Maradona llega a Newell's y como curiosidad comentar que se organiza a modo de presentación de Diego Armando Maradona un primer entrenamiento a puerta abierta en el que se congregan entre 40.000 y 50.000 personas para ver un entrenamiento. Sí, efectivamente, un hecho bastante llamativo, este entrenamiento con tantos miles de personas. Además hay fotografías que lo confirman y que iremos subiendo a nuestras redes sociales una vez que publiquemos el programa, para que vean aquel testimonio gráfico de este entrenamiento, como decimos, que reunió a tantas miles de personas, y como hemos dicho, que supone la llegada de Maradona al club leproso en este entrenamiento, que estuvo organizado por un entrenador también mítico en Argentina, como es Jorge Raúl Solari, que seguramente a nuestros oyentes ya les va a sonar ese apellido, y sí, efectivamente tiene que ver con Santiago Solari, el futbolista que todos conocemos, que pasó por el Real Madrid, que después también fue entrenador del Real Madrid tras la salida de Julen Lopetegui, como es su tío Jorge Raúl Solari, que va a ser el entrenador de Newell's cuando Maradona llega. Y evidentemente hemos dicho las complicaciones que hubo en las negociaciones con Argentinos Juniors, con San Lorenzo, y vamos a explicar un poco por qué sí llega a buen puerto, las negociaciones con Newell's. Y es que hubo varios aspectos claves, ¿no, Gonzalo?, en esta negociación para que sí llegara a buen puerto. Sí, efectivamente, fichar a Maradona no es solo acordar un salario o un precio de fichaje, sino que hay que negociar otra serie de cosas, ¿no? En esta negociación sería clave, en concreto, dos aspectos. El cambio de horario en los entrenamientos, que se lo permitió el entrenador Jorge Raúl Solari, algo que Jorge Castelli, entrenador que frena su fichaje por San Lorenzo, no estaba dispuesto a concederle, y la subida de la recompensación a los compañeros. Y es que estos gestos de Maradona con el resto de compañeros, estos gestos en cierta parte solidarios, ¿no?, de Diego Armando, no son extraños, no son extraños de ver en su carrera. Tenemos, por ejemplo, la anécdota en la que ve a Monchi con un Rolex falso y al día siguiente le regala uno verdadero, o el niño de Nápoles al que le ayuda a costearse una operación, y que nos permitió ver esa anécdota tan curiosa de Maradona jugando en un campo de la calle de Nápoles, ¿no? Y en esta negociación debemos de destacar figuras importantes, porque la negociación no se hace sola, ¿no, Ignacio? Exactamente, como decimos, la negociación con Newell's tampoco fue fácil, y si hablamos de que en San Lorenzo el intermediario fue Oscar Ruggeri, en Newell's va a ser Ricardo Giusti, que era también ex compañero en la selección y canterano de Newell's. Muy importante este nombre en este programa, Ricardo Giusti, muy importante, como decimos, en la mediación para lograr que Maradona llegara al club leproso. Y no solo Ricardo Giusti, sino también el compromiso de jugadores míticos y jugadores muy significativos en el club de Newell's, como es el Tata Martino, actual seleccionador mexicano, y que a todos nos puede sonar porque fue entrenador del Barcelona hace pocos años, que era el capitán de Newell's, al igual que otros jugadores importantes del club como Gringo Scoponi, o también el presidente, también tenemos que hablar del presidente Walter Cateno,
que al igual que Fernando Miele no estaba muy convencido de la negociación, por lo cual muy importante la mediación de Riccardo Giusti, el compromiso de jugadores como el Tata Martino o Gringo Scoponi, pero nuevamente, Gonzalo, nos encontramos ante un presidente que intenta obstaculizar la llegada de Maradona. Efectivamente, Walter Cateno, al igual que le ocurría a Fernando Miele en San Lorenzo, no terminaba de ver el fichaje de Maradona, un fichaje que acarrea unos costes importantes, un jugador que no va a tener posteriormente una posible venta, que pueda permitir al club recuperar parte de esos costes con un salario alto, que ya una imagen que quizá el club no le era la más favorable, como venía Maradona en ese momento. Pero bueno, gracias a la mediación de Riccardo Giusti, el compromiso de los jugadores que hemos comentado y sobre todo el aval del entrenador Jorge Raúl Solari, acaba cediendo Walter Cateno y el fichaje de Maradona se lleva a cabo. Y Maradona, aunque ya había sido presentado en ese entrenamiento que hemos comentado anteriormente, debutaría con Newell's a modo también de presentación en un amistoso frente al club ecuatoriano de Emelec, con el que nosotros tenemos una pequeña anécdota. Una historia personal. Sí, tenemos relación directa con Emelec. Efectivamente, el club ecuatoriano de Emelec, contra el que debuta Maradona con la camiseta de Newell's, y que ya subimos aquel gol en este partido a nuestras redes sociales. Hay que comentar que nosotros tenemos una historia, como decimos, personal, que aquí lo vamos a comentar, claro que sí, con nuestro oyente, y es que tanto Gonzalo como yo somos amigos personales, se podría decir, de un exjugador de este club ecuatoriano Emelec, y además de un jugador importante, como era Diego Quiroz. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes a Diego Quiroz? Por si alguien quiere tener un autógrafo de un exjugador de Emelec. Pues efectivamente, Diego Quiroz, jugador que llegó a disputar la Copa Libertadores con Emelec en el año 2010, enfrentándose, por ejemplo, a Boca Juniors, se encuentra actualmente como camarero, ojo, en un hotel de la pequeña localidad onubense de El Rompido. Efectivamente, así que si van por El Rompido y se alojan en uno de sus hoteles, recuerden ver siempre la etiquetita que traen los camareros aquí en la zona del pecho, porque si alguno de ellos se llama Diego y le veis rasgos sudamericanos, puede que esa Coca-Cola o ese plato de comida no se lo esté poniendo un camarero, sino que se lo esté poniendo un exjugador de Emelec, que jugó, como hemos dicho, la Copa Libertadores y que incluso llegó a los cuartos de final y se enfrentó a jugadores de la talla de Juan Román Riquelme, por lo cual qué importante es Emelec en nuestra vida y qué importante fue en este debut oficioso, porque era un partido amistoso de Maradona. Poniendo ya un poco más serio, como decíamos, Maradona debuta con Newell's en este partido amistoso contra el club ecuatoriano de Emelec y lo hace con victoria por 1-0, ese gol que hemos subido a nuestras redes sociales durante esta semana, y que además no solo fue el autor del gol, sino que Maradona ese primer partido fue capitán, no solo llevó el brazalete. Efectivamente, Maradona ejerce de capitán en ese partido gracias al Tata Martino, que en ese momento era el capitán, que decide cederle el brazalete para que debute con Newell's ejerciendo de capitán. Y es que Maradona, tanto en Nápoles como en Sevilla, había llevado siempre el brazalete de capitán, además de, por supuesto, en la selección argentina. En este partido no solo vamos a comentar la anécdota de Diego Quiroz, y es que hay otra anécdota, que hay varias anécdotas, pero bueno, ya hemos comentado la de Diego Quiroz, vamos a hablar la segunda, que es un poquito más importante y más universal, y es que, Gonzalo, en aquella grada, entre aquella afición que fue a ver el debut de Maradona con Newell's, había una persona que con el tiempo ha sido tan importante que se le ha llegado a comparar con el mismísimo Diego Armando Maradona. Para que lo sepa nuestro oyente, ¿quién estuvo entonces en la grada en aquel partido de los meses finales del año 1993? Efectivamente, el que mucha gente considera sucesor de Diego Armando Maradona, el otro astro argentino, Lionel Messi,
estaba en la grada en ese partido contra Emelec, como él mismo ha reconocido en declaraciones a diversos medios de comunicación. Y es que Messi, debemos recordar que es de la ciudad de Rosario y se formó y es aficionado del club leproso de Newell's. Y tuvo el gusto, la oportunidad preciada, ¿no?, de contemplar el debut de Diego Armando Maradona desde la grada, ¿no?, en el que Maradona además metería un gol bastante similar al que metió él hace pocas jornadas en la liga. Exacto, por lo cual vemos cómo se cierra el círculo que nos trae haber hecho este programa. Gol de Messi ante Osasuna, se levanta la camiseta blaugrana y saca la camiseta rosarina de Newell's con el dorsal número 10 de Maradona, y es que Messi estuvo en aquel debut como aficionado viendo a Maradona, pero hemos comentado que ni la de Diego Quiroz ni esta de Messi iba a ser la única anécdota que iba a guardar aquel partido de Newell's contra Emelec, y es que hubo otra anécdota que quizás es la que más ha trascendido a la historia. ¿Qué pasó con la camiseta de aquel debut de Maradona? Porque claro, es una camiseta muy importante, la primera camiseta de Newell's que vistió Maradona. ¿Quién se la quedó, Gonzalo? ¿Qué pasó? A mí esta anécdota me parece difícilmente se puede encontrar una anécdota más puramente maradoniana, y es que al final, cuando finaliza el partido, los jugadores de Emelec se disputan, ¿no?, entre ellos, rodeando a Maradona por su camiseta, ¿no?, que les dé la camiseta con la que Maradona debuta en Newell's. Pero Maradona se niega, y no es porque no la quisiera dar, es que ya esa camiseta ya tenía un dueño, y ese dueño no es otro que Fidel Castro, el dirigente cubano, con el que Maradona ya tenía una relación que venía de unos años atrás y que se seguirá asentando en el tiempo. ¿Cuándo comienza esta relación de Maradona con Fidel Castro? Porque, si no tengo mal entendido, comienza en el año 1987. Efectivamente, es en el año 1987, justo un año después, en realidad no es un año después, son pocos meses después de ganar el Mundial con la selección argentina. Maradona realiza un viaje a la isla en el que se sabe que tiene un contacto con Fidel Castro, puesto que se trae de vuelta una gorra de color verde firmada por el propio Fidel. Esta relación, que comienza, como decimos, o se sabe que comienza en este año 1987 y que se prolonga en el tiempo, se asentará en el año 2000, cuando Maradona se interna allí en una clínica de desintoxicación y se afianza su relación con el dirigente cubano, como hemos dicho anteriormente. Comentar que Maradona, en el fallecimiento de Fidel Castro hace un par de años, llegó a declarar que Fidel para él era como un segundo padre, además de tener el tatuaje de la cara de Fidel en uno de sus brazos. Maradona siempre guardando sorpresas. Pues bueno, fíjate todo lo que trajo aquel debut, como decimos, oficioso de Maradona con Newell's en este partido contra Emelec, la cantidad de historia que engloba este partido. Pero como decimos, este fue el debut oficioso, porque el debut oficial será contra Independiente, en un partido en el que Newell's cae derrotado por 3-1, a pesar de que Maradona dio una asistencia y casi marca un histórico gol de Rabona. Este sería el primero de los pocos partidos que jugó Maradona en Newell's. También jugaría contra los clubes de Belgrano, Gimnasia y Esgrima, Huracán, y sobre todo el partido más especial de todos los que jugaría con el club leproso, contra Boca Juniors. Y es que este partido frente a Boca Juniors en la Bombonera sería especial por diferentes motivos, pero sobre todo por uno en particular, Gonzalo. Efectivamente, no solo era la vuelta de Maradona a la Bombonera, el club al estadio en el que brilló y que le permitió dar el salto a Europa, sino que además en ese partido debutaba el Flaco Menotti en el banquillo de Boca, el entrenador que lo convocó por primera vez para la selección argentina cuando él todavía ni siquiera jugaba en Boca, estaba en Argentinos Juniors. Y es que aunque Carlos Salvador Vilardo seguramente ha sido el entrenador más importante en la carrera de Maradona, no nos podemos olvidar del Flaco Menotti, otro historiquísimo entrenador argentino que, como decimos, debutaba ese día en el banquillo de Boca y que fue quien por primera vez lo convocó para la selección albiceleste. Pero Maradona, hablando ahora de la selección,
Maradona con la selección en estos últimos años apenas había jugado un par de partidos, ¿no, Ignacio? Exactamente, fíjate que estamos hablando de esa dualidad argentina entre Menotti y Bilardo, pues vamos directos a hablar efectivamente de la selección argentina. Y es que durante este periodo, que es un poco convulso, un periodo un poco conflictivo ya al final de la trayectoria futbolística de Maradona, en concreto, hablando ya de la selección, Maradona tan solo había jugado 2 partidos después de su sanción, e incluso en algunas declaraciones públicas se había podido entender que Maradona había renegado de la selección albiceleste. Lo cierto es que Maradona regresa a la selección siendo jugador de Newell's, y el 31 de octubre, como decimos, vuelve a la selección para jugar el playoff de cara al Mundial 1994, un playoff que iba a enfrentar a Argentina contra Australia en la ciudad de Sydney. Y es que, claro, Argentina también estaba en una situación muy complicada que le llevaría a jugar esta eliminatoria ante Australia, porque, Gonzalo, se puede decir que Argentina, que no es una selección ni mucho menos más, se encontraba en el alambre. Sí, no habían pasado ni 10 años de que había sido campeona del mundo, y estamos hablando de una selección albiceleste que tiene claras opciones de quedarse fuera de un mundial. Efectivamente, está como comentar como curiosidad que es la única vez que Argentina ha tenido que jugar una eliminatoria, un playoff, un repechaje, que se dice en Argentina, para poder entrar en un mundial. Y es que esto se produciría después de una dolorosa derrota por 5-0 frente a la selección colombiana, la selección cafetera, que provocaría la caída de Argentina a esta repesca. Esto desencadena una reacción popular que ejercería una enorme presión sobre el entonces seleccionador Alfio Basile, que junto con la posibilidad de eliminarse y después de venir de una derrota por 5-0 frente a Colombia, acaba Alfio Basile cediendo y convocando a Maradona, como decimos, este 31 de octubre para jugar frente a Australia en Sydney. Este partido de ida quedaría empate a 1 gracias a una asistencia de Maradona, y Argentina resolvería la eliminatoria en la vuelta con una victoria por 1-0 a merced de un gol de Gabriel Batistuta, que permite a Maradona clasificarse para el mundial que se jugaría en Estados Unidos en el verano siguiente, y espantando así los fantasmas sobre una posible eliminación de la selección albiceleste. Pero volviendo a su trayectoria con Newell's, debemos irnos al que sería el último de sus partidos oficiales con el club leproso, ¿no, Ignacio? Efectivamente, después de este paréntesis internacional regresamos otra vez a Newell's, regresamos para comentar, como decimos, ya habíamos dicho antes, Maradona juega muy poquitos partidos con Newell's, por eso hemos querido rescatar en este primer programa este periodo, esta época como jugador leproso. Y es que en el partido que enfrenta a Newell's contra Huracán, Maradona va a sufrir una lesión, va a sufrir un desgarro muscular que lo dejará varias semanas fuera de los terrenos de juego, y este podemos decir que es el principio del fin de Maradona como jugador de Newell's, porque a esta lesión se le va a unir la marcha de su principal valedor en el club, que es el entrenador Jorge Raúl Solari, que sería destituido tras la derrota contra Belgrano. Y lo que sería peor para Maradona es que no solo se marchó Jorge Raúl Solari, sino que, Gonzalo, ¿quién va a sustituir a Jorge Raúl Solari? Seguramente el entrenador que menos hubiera preferido Maradona, y que ya antes avanzamos que lo íbamos a volver a comentar. Pues efectivamente vuelve a aparecer en este podcast la figura de Jorge Castelli, que sería quien sustituiría a Solari en el banquillo del club rosarino. Recordemos que Castelli había sido uno de las diferentes figuras que había frenado su fichaje por San Lorenzo, y efectivamente Jorge Castelli llega a Newell's y quita ciertas licencias que Jorge Raúl Solari sí le había permitido a Maradona, empezando porque le varía el horario de entrenamientos. La relación de Maradona con Castelli no es buena, y en este contexto de un Maradona que había sufrido una lesión, que no tenía una buena relación con el entrenador,
llegamos al que sería el último partido de Maradona con Newell's. Exactamente, sería un partido amistoso, es decir, Maradona comienza su trayectoria en Newell's con un amistoso y la acaba con un partido igualmente amistoso. En este caso sería ya en el mes de enero del año 1994 y le va a enfrentar al club brasileño de Vasco da Gama. Poco después de este partido amistoso, que como decimos supone el último partido de Maradona con el club rosarino, se va a producir otro de esos conflictos, otro de esos capítulos un poco raros en la trayectoria de Maradona, y es que va a tener un rifirrafe con la prensa, pero no se crean que es un rifirrafe de tener una discusión porque le metan el micro o le intenten sacar una declaración que Maradona no quiere, sino que va a ser un rifirrafe un poco más importante, ¿no, Gonzalo? Pues sí, efectivamente, en esos momentos la prensa se encontraba agolpada en las puertas de la casa de Maradona en Rosario, y Maradona, un poco harto de esta situación, pues salió con un rifle de aire comprimido, que no confundir con el rifle Pandiani. El rifle Pandiani vendría ya más tarde. Se podría haber hablado aquí del rifle Maradona. El rifle Maradona. Pero yo creo que ese mote, la historia del fútbol se lo tenía reservado solo a Walter Pandiani. Sí, efectivamente, él es delantero de Osasuna, una gran figura del fútbol español. Pues como decimos, Maradona sale y dispara con un rifle de aire comprimido a la prensa que se encontraba agolpada a las puertas de su casa. Esto, como es obvio, le costaría a Maradona ciertas demandas y alguna que otra multa que pagar a alguno de los periodistas que se vio levemente herido por estos disparos. Efectivamente, y como decimos, pues se puede decir que es el último capítulo de Maradona con Newell's, un periodo muy corto, pero como hemos visto, muy intenso y lleno de elementos interesantes. Llegamos a la despedida de Maradona del club leproso, en una despedida, como decimos, donde Maradona literalmente pidió disculpas a la afición leprosa por no haber hecho todo lo que esperaban de él, ¿no? Por no haber colmado las expectativas. No obstante, Maradona confesó que no se iba a olvidar jamás de ese recibimiento que tuvo aquel día en el entrenamiento, donde miles y miles de personas, decenas de miles de personas, fueron a ver su llegada, su primer entrenamiento, y de todo el cariño que le ofreció la afición de Newell's. Ya se marcha Maradona de Newell's, pero todavía este último periodo del año 94 nos va a dejar algunas cositas interesantes que también queremos comentar, porque volviendo a la selección, volvemos a un Maradona con el brazalete albiceleste que va a liderar a la selección argentina en los partidos de preparación para ese Mundial de Estados Unidos de 1994. Pues efectivamente, Maradona, pese a encontrarse sin club en esos últimos meses de la temporada 93-94, sigue siendo capitán de la selección, sigue yendo convocado y, como decimos, lidera a la selección en esos partidos amistosos de preparación para el Mundial, y llegaría al Mundial 1994, en el que debutaría con una grandísima actuación de Maradona y de la selección argentina en general, goleando por 4-0 a la selección griega, a la selección helénica, en el que Maradona metería un gol de bellísima factura y en el que, claro, gran partido de Argentina en un Mundial, liderados por un gran Maradona, se empieza de nuevo el clamor popular de que ¿y si Maradona ha vuelto al primer escalón mundial? ¿Y si tenemos de nuevo a una selección albiceleste que va a ser llevada a la cima del mundo por el astro argentino? Se dispararon las expectativas nuevamente. Ya sabemos cómo son los sudamericanos en general y en concreto, podríamos decir, en las citas mundiales, y es que se vuelcan con su selección y ante cualquier victoria montan una fiesta sin precedentes. Pues efectivamente, como creo que casi todos sabemos, esto no se produciría, esta vuelta de Maradona al primer escalón mundial, y no se produciría en parte porque tras ese partido Maradona daría un positivo por dopaje de ciertas sustancias prohibidas que le tendrían 15 meses sin jugar. Maradona alegó que estas sustancias no las había ingerido él voluntariamente, sino que eran parte de un tratamiento que estaba siguiendo porque estaba enfermo, no sé si era con una gripe o con alguna enfermedad leve, ¿no? Que la medicina, las pastillas que estuviera tomando
pues contenían esas sustancias prohibidas, ¿no?, para la práctica del deporte. Esta sanción de Maradona sería un golpe muy duro para la selección argentina, una selección argentina que en cierta parte decepcionaría, y es que se eliminaría en la ronda de octavos de final frente a una Bulgaria liderada por Hristo Stoichkov, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Y Maradona, en estos meses de sanción, ya después del Mundial, después de su paso por Newell's, probaría como entrenador en clubes como Deportivo Mandillú y finalmente acabaría volviendo a Boca, donde terminaría su carrera deportiva. Cabe destacar que pese, como hemos dicho antes, a la corta estancia de Maradona en el club rosarino de Newell's, la relación de Maradona con la afición leprosa siempre ha sido realmente cercana, y es que debemos destacar su vuelta como entrenador de Gimnasia y Esgrima al anterior Estadio Coloso, ya renombrado Estadio Marcelo Bielsa, cuando Maradona es recibido por una enorme cantidad de aficionados de Newell's, marcándose ante ellos un baile tan típico de estos últimos años de Maradona, ¿no? Y siendo además el primer partido que dirigiría Maradona desde ese característico trono que le acompañaría en sus últimos partidos al frente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Fue entronizado en el Estadio Marcelo Bielsa. Efectivamente. Fue entronizado, el astro del fútbol mundial fue entronizado en este Estadio Marcelo Bielsa de Newell's. Fijaros la importancia que tiene Maradona en el club leproso, a pesar, como decimos, de que tan solo estuvo unos meses y que tan solo jugó 7 partidos. Así que, bueno, yo creo que estamos llegando ya al final de este primer podcast. Espero que haya sido de su agrado, que les haya entretenido, sobre todo que hayáis aprendido un poquito más sobre una de estas miles de millones de historias que envuelven al fútbol, y más concretamente cuando hablamos de su principal figura histórica, que es Diego Armando Maradona. Así que, bueno, Gonzalo, vamos a ir ya despidiendo. ¿Cómo has estado en este primer programa? Pues hablar de Maradona yo creo que siempre es un gusto, ¿no? Siempre es un placer. Un futbolista que da tantísimas historias, tantísimas épicas, tantísimas historias no tan épicas y más bien oscuras, turbias. Y nada, yo espero que a nuestros oyentes, no sé si muchos o si pocos, imagino que más bien luego segundos, les haya entretenido, hayan disfrutado de este primer programa, un programa humilde con los pocos medios que tenemos, que lo hacemos para empezar por entretenimiento de estas dos personas que os están hablando, y para que todo aquel que quiera escucharnos y quiera aprender un poco más sobre fútbol, sobre historias, quiera distraerse conociendo anécdotas o partidos épicos, competiciones olvidadas, que todas las semanas en Historias de Fútbol nos podrá encontrar tanto en iVoox como en Spotify como en YouTube, y escuchar pues historias como la que le tenemos ya preparada de cara a la próxima semana. ¿Tienes? Así que lo que le vamos a pedir, le vamos a dejar un poquito de intriga, es que nos sigan en nuestras redes sociales. Recordad nuestros perfiles de Twitter, que es @HIST_D_fútbol, y nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Como decimos, si hoy hemos hablado de un futbolista legendario como es Diego Armando Maradona, la semana que viene vamos a hablar de otro jugador legendario en el sentido de que todo el mundo lo conocemos, de que sus historias también son por todos conocidas. Bueno, puede ser que alguien lo haya olvidado, porque bueno, pero aquí estamos nosotros para recordar a esa figura del fútbol también sudamericano, ya dejamos aquí una primera pista. Vamos a volver a hablar de un futbolista sudamericano que también pasó por la Liga Española. Si Maradona pasó por el Barcelona, vamos a hablar de un futbolista que pasó por el gran rival del Barcelona, que es el conjunto blanco del Real Madrid. Y hasta ahí podemos leer. En los próximos días en nuestras redes sociales pondremos ya, resolveremos esta incógnita de quién va a ser el protagonista de nuestra segunda historia. Así que sin más, ya más no le entretenemos. Como decimos, volveremos la próxima semana con otra historia de fútbol, y les dejamos con las palabras de despedida de Maradona con la camiseta de Boca Juniors. Y como él nos enseñó, nunca olviden que la pelota no se mancha.
Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.